Pues a día de hoy, obviamente, sigue siendo la noticia que ocupa muchas portadas de los diarios principales del mundo. Porque este magnicidio fue, como yo les decía, sacado como del guión de una película. Pero ¿qué se esconde detrás de esa operación tan bien planificada, tan perfectamente planificada, en la que esos hombres entraron en la mansión presidencial, como hemos podido ver en algunos vídeos que les vamos a mostrar también aquí en exclusiva en el programa? Entraron diciendo que eran de la DEA, que era una operación, que no se preocuparan, que era de la DEA. Pero cuando entraron, ya ven ustedes lo que pasó, acabaron con la vida del presidente y desgraciadamente malhirieron a la primera dama. Pero para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros en nuestro estudio a Carlos Sánchez Berzaín. Él es el director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, María. Y tenemos también desde Puerto Príncipe a Luis de Rulo, que es abogado y que conoce muy bien la actualidad por la que está atravesando ahora mismo su país. A mí, si me lo permite, me gustaría comenzar con Luis para que nos cuente el último momento, porque ya sabemos que hay al menos 5 personas que han sido detenidas. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias a ustedes. Pues encantados de tenerte y muchas gracias por sacar el tiempo en este momento desde Haití para hablar con nosotros. ¿Qué es lo último que se sabe sobre lo ocurrido? Lo que ocurre es que en la madrugada hay como 26 personas, mercenarios, que le mataron al presidente de Haití. Y después, a las 3 de la mañana, se fueron para la calle. Y a las 7 o a las 8 de la mañana ayer, la policía ha matado a 3 a ellos y ha arrestado 2 mercenarios que están ahora en la mano de la policía. ¿Cuál es? A ver, obviamente no hay ninguna versión oficial. Hasta este momento todo pueden ser especulaciones, pero dentro de las especulaciones ya se barajan varias posibilidades. ¿Cuáles hacia las que ustedes en el pueblo de Haití se inclinan más? ¿Qué creen ustedes que ha podido ocurrir? ¿Puede usted repetir, por favor? Sí, le decía que ¿qué cree usted? ¿Cuáles han sido los motivos que usted cree que han llevado al asesinato del presidente? Ahora en Haití hay tres hipótesis. 3 maneras de ver el motivo, de identificar el motivo de los asesinatos. La primera es que son de las personas que son ricas en Haití, los que tienen las empresas, las grandes empresas. Es una manera de ver. La segunda es que el presidente ha traicionado los Estados Unidos y las instancias internacionales. Es la segunda. La tercera es que el presidente Martelly, que fue su amigo, él ha traicionado a ese presidente. Bueno, tenemos dificultad para poder escucharle con claridad. Yo voy a resumir un poco lo que estaba diciendo. En primer lugar, la hipótesis que se está barajando es el de los empresarios, el de las grandes empresas. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente un año o 2 años el presidente decidió ir contra la principal empresa de electricidad en el país, porque obviamente no estaba cumpliendo con el pueblo y decidió nacionalizarla. Entonces hay muchas hipótesis que apuntan a que toda esa parte podría también estar dentro de lo que se maneja en tela de juego. La segunda es que el narcotráfico está obviamente también en las calles. Hablábamos anteriormente con un periodista de allá que mencionaba específicamente al cartel de Sinaloa. Ha salido en los medios de comunicación en Haití en el día de hoy, señalado el cartel de Sinaloa. Y el tercero sería el tema de la traición aparentemente a sus colegas
políticos y también algunos países del exterior. Pero para ahondar sobre todo esto, y puesto que todos son hipótesis, tenemos con nosotros a Carlos Sánchez Berzaín, como les decía, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. Carlos, ¿cuál sería, a tu forma de ver, uno de los motivos que haya podido arrastrar la muerte de Juvenal? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que este es un magnicidio, un hecho criminal que no debió haberse presentado. Ahí hay algo que ha fallado, hay un sistema de seguridad presidencial, claro, hay una estructura interna, y eso tendrán que investigar. Ahora, el ponerse a hacer suposiciones es muy delicado. Hoy, por ejemplo, no es serio. Mira, acabas de tocar un punto y no quiero que se me olvide. Ya se sabe que una de las personas que fueron detenidas era uno de los antiguos asesores de la primera dama. Bueno, pero eso tiene que ser una investigación porque hacer suposiciones no es serio y puede llevar a grandes errores, porque esto, ya están hablando de empresarios y eso puede ser cierto, ¿no? Pero también puede ser una temeridad. En los hechos... Todo es una temeridad porque no hay nada oficial, o sea, hasta que no haya una versión oficial, todo es una temeridad. Yo no voy a incurrir en eso, pero lo que puedo hacerte es una descripción de Haití. El Haití en el que asesinan al presidente es un Haití en crisis. Es un Haití en una tremenda crisis social porque hay protestas hace un par de años. Un Haití con crisis política porque en la última elección en la que se eligió este presidente concurrieron cerca de 150 partidos políticos y cerca de 83 u 85 fueron descalificados. O sea, un país con cerca de 12 millones de habitantes que tiene como 250 partidos políticos. Ese es el nivel de confrontación social. El presidente, para la elección que debería celebrarse en septiembre de este año y que se estaba diciendo si se posterga o no, estaba planteando al mismo tiempo un referéndum constitucional para cambiar la Constitución. ¿Y qué quería hacer? Quería eliminar el Senado y convertir el Poder Legislativo en unicameral. Quería que se autorice la reelección continua del presidente por un periodo adicional de 5 años. Pero él ya había dicho que él no se iba a presentar en estas elecciones. No importa, pero estaba presentando esa reforma. Además de eso, estaba presentando una reforma en la que se anulaba la segunda vuelta para que el presidente ganador en la primera vuelta sea el que tome la presidencia. Y eso ha generado mucha más división política. Pero quiero decir, una de las cosas, eso no es ninguna hipótesis, es una realidad por el comunicado que ha puesto hoy a disposición del público la propia Departamento de Seguridad en Haití. Y es que ese comando, esos mercenarios aparentes que entraron en la mansión presidencial, hablaban inglés y hablaban español, y algunos de ellos con acento colombiano. Eso no es una hipótesis, es lo que ha dicho el ministerio. Es decir, si realmente hubiera un movimiento político interno de que realmente la gente no estuviera de acuerdo, pero ¿por qué gestar todo esto desde afuera? Bueno, eso es lo que hay que investigar. El tema es, esa es la responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene dos responsabilidades. Esclarecer el primer ministro que ha quedado como presidente. ¿Y primero quién es? Además, porque hay dos. No, el primer ministro es el que estaba en funciones, no hay dos porque... Pero el que... A ver, yo sé que no hay dos, pero si no recuerdo mal, tenía que entrar como en 24 horas el nuevo que había nombrado el presidente, ¿no? Sí, lo que pasa es que no tiene gabinete. El que está en función es Claude Joseph, que es al que le corresponde, porque en verdad a la muerte del presidente pudo haber entrado en sucesión un vicepresidente que no existe, o si no el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que ha muerto de COVID. Exacto. Entonces no hay una línea de sucesión. Pero las dos responsabilidades que tiene que ejercer quien ha tomado el control político de Haití en este momento es primero el esclarecimiento de este crimen. Yo creo que haría bien en convocar un comité internacional de expertos para que, más allá de las cuestiones internas de Haití, se haga una investigación muy transparente. Y lo segundo que ya ha asumido como compromiso es llevar adelante el programa electoral que había dejado el presidente fallecido. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha informado que ese es el compromiso. Bueno, entonces, en esa dinámica, algunos datos adicionales sobre Haití. No es el país más pobre en las Américas. Esa es Venezuela hoy día. Venezuela ha logrado, a través de su castrochavismo, ponerse por debajo de Haití. Pero sí, Haití es el país más conflictivo de las Américas porque ha tenido incluso en la década de los 90 intervención de los cascos azules de las Naciones Unidas. En muchas ocasiones. Han estado ahí miembros de los ejércitos de Brasil, de las policías de Bolivia, de México, de Colombia, pacificando el país. Y es un conflicto porque todavía no logra
una forma de organización política adecuada, y el presidente fallecido estaba llevando a Haití a un presidencialismo más cerrado, porque era un semipresidencialismo, cuando hay gente que sostiene que eso debería ir a un sistema parlamentario. Bueno, me tengo que ir a una pausa, pero vamos a regresar enseguida y vamos a hablar también de cómo afecta lo que está ocurriendo al resto de la región. Nos afectará también aquí en los Estados Unidos y concretamente qué va a pasar con República Dominicana, porque ya hemos sabido en el día de hoy que están también en máxima alerta. Regresamos. Bueno, y además estábamos comentándolo durante la pausa, otro de los factores importantes que tiene Haití también y por lo cual no se recupera obviamente es la corrupción y la impunidad, que ha hecho que las bandas de delincuentes tengan prácticamente tomado el país. Más de 3.000 delincuentes están formando estas bandas armadas y en muchos casos la policía se encuentra totalmente parada para poder tomar parte, que toma el pueblo y que es él el que toma las manos. O sea, el pueblo está tomando las manos con una policía sin armas y con unos delincuentes armados hasta los dientes. Y todo eso penetrado por el narcotráfico. Ajá, entonces, no hay un escenario peor. Hay un escenario peor, es el de Venezuela, pero en todo caso, en esta situación lo que tiene que quedar claro es que este tipo de acciones criminales no pueden permitirse. Tienen que encontrar a los autores materiales y a los autores intelectuales. Bueno, pero es que está tan difícil. Porque no es manera de sacar a un presidente matándolo. No, por supuesto que no, ni matándolo. Aparte que deja muchísimas dudas. Yo creo que el punto principal está... ¿Qué hacía toda esa guardia, que además creo que tenía como 200 personas entre su guardia personal y la guardia? Es una cosa demencial. Por eso yo decía, esto parece sacado del guión, de un guión cinematográfico. Pero lo que sí no es un guión cinematográfico es la reunión que están teniendo en República Dominicana, porque obviamente tienen que prevenir cualquier acción que pudiera ocurrir en su frontera. Ustedes saben que con Duvalier, con Jean-Bertrand Aristide, hubo éxodos masivos de haitianos que trataron de pasar a territorio dominicano. Vamos a escuchar a José Miguel Soto, él es el exsecretario de las Fuerzas Armadas Dominicanas, para ver qué fue lo que dijo. Podría provocar una estampida migratoria. No estoy hablando de agresión militar, ¿verdad? Pero también podría ser cuasi militar, porque Haití, Puerto Príncipe, está lleno de bandas armadas. Y mira, eso que sale en una, no sé, en la fílmica de las cámaras de seguridad, óyeme, parecen gente organizada y bien equipada, ¿verdad? Entonces, yo lo que te digo a ti, que ese es el peligro. ¿Por qué? Que ellos quieren buscar ahora, en medio de esas cosas, que quieran cruzar para acá. O no solamente desde el punto de vista migratorio, ¿verdad? De la migración ilegal, que es una gran amenaza para la República, sino de que esas bandas, buscando santuarios de este lado, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que va a pasar. Bueno, pues hay que ver realmente qué es lo que va a pasar y cómo va a afectar. Ya Colombia ha pedido a la Organización de Estados Americanos que traten de mediar para que no ocurra ninguna desgracia dentro de Haití, que esto no vaya más, porque ya vemos además que en el pasado todos estos movimientos se han gestado no precisamente de una forma pacífica. Los han resuelto en muchos casos a machetazos y eso ha provocado ese éxodo en la frontera del que estábamos hablando. Ahora, ese éxodo, ¿esto podría llegar a ser una excusa para ese éxodo? Siempre ha habido eso, porque el sueño haitiano es primero Dominicana, es un país que tiene muchas mejores condiciones de vida y de ahí dan el salto a los Estados Unidos u otro país. El tema aquí, viendo lo que es Haití, es cómo se soluciona este problema, porque Haití, además de ser un problema para la Española, que es la isla donde están la República Dominicana y Haití comparten ese territorio, es un problema para todas las Américas. Y para Estados Unidos también, porque con esta política del presidente, pero con esta política del presidente Biden, muy diferente a la que tuvo el presidente Trump, de puertas abiertas, etcétera, eso no puede de alguna manera incitar a que la gente sí quiera dar ese salto a República Dominicana para dar después el salto hasta los Estados Unidos. La frontera está cerrada. Ahora, lo que yo creo que tiene que pasar en Haití es que, como se pueda, tienen que llevar adelante el proceso electoral, y de ese proceso electoral saldrá una estructura de gobierno renovada, diferente, no sin conflictos, pero se necesita de nuevo la acción internacional, la Organización de Estados Americanos, un proceso de investigación, un proceso de pacificación. ¿Los cascos azules? ¿Regresarán los cascos azules? No creo, en este momento no, porque han avanzado muchísimo en el tema del diálogo
prodemocrático, van a tener la necesidad de un gran apoyo económico, porque además la pobreza y la falta de oportunidades genera toda esta situación que tú has mencionado, vinculada al narcotráfico y vinculada al crimen organizado transnacional. O sea, eso es una bomba de tiempo y ha explotado ahora con el asesinato del presidente, que es un hecho que puede llevar a varias cosas. Cuando matas a un presidente, pones en marcha un golpe de Estado. ¿Está en marcha? No está en marcha. Si no es esa la hipótesis, cuando matas a un presidente, pones en marcha un cambio estructural o algún hecho realmente calamitoso para cambiar los hechos de la política. Pero nadie ha reivindicado esto. No, y eso pero Jovenel estaba en este momento gobernando por decreto. ¿Sí? No era un presidente, un candidato sólido, fuerte para poder ser reelegido. No, ni era popular. No era popular, exacto. Yo quiero llegar a mi tesis. No era popular, era una persona que gobernaba por decreto, es una persona que ya había manifestado que no se iba a presentar a esa elección como candidato, aun suponiendo que pudiera volver a hacerlo. Quiero decir, yo no creo que el motivo... Repito, yo no creo que el tema sea verlo como sombra para que continuara su mandato como presidente de Haití. No creo que el tema tenga que ver tanto con la política como quizá por otro tema social o como el tema de la disputa de los territorios del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero lo vamos a tener que ver en los próximos días. En Haití cualquier cosa puede ser. Desde el crimen organizado, pasando por el narcotráfico, bandas paramilitares, confrontaciones tribales o de grupos sociales, que es muy intenso. 250 partidos políticos, Marian. O sea, Me estaban contando, por ejemplo, que en el área donde vivía el presidente, nos estaba contando el periodista con el que hablamos desde Puerto Príncipe, en ese área estaba completamente asolado por las bandas de delincuentes que asaltaban las casas, secuestraban, etcétera, y decidieron reunirse entre todos ellos y pagar directamente ellos a los delincuentes, y aparentemente en un día, según marcaba la prensa, habían logrado acabar con 26 de ellos en un día. Bueno, entonces, eso te da una imagen de lo que se trata y de cómo se están manifestando las cosas allá. Un Estado en crisis, una situación fuera del control del gobierno y un presidente asesinado. ¿Y un peligro para el resto del mundo? Para este continente, no vamos a hablar obviamente del resto del mundo porque no hay capacidad de hacerlo, pero para los países vecinos... Yo no creo que esto sea un peligro para el resto del mundo, es un peligro ¿No puede muy provocar grande un éxodo? Para Haití y para la República Dominicana, claro, que está ahí, que está tomando las medidas. Y lo que hay que hacer con relación al resto del sistema interamericano, que abarca toda la región desde Canadá hasta Tierra del Fuego, es establecer la clara señal de que por bueno o malo que sea un presidente constitucional como era el presidente, el asesinato no es una opción, y ahí la investigación y la sanción tienen que ser muy claras. Pero respecto a los actores materiales y a los autores intelectuales, cuyas sospechas tú estás echando y todo el mundo las está pensando. A ver, yo siempre digo lo mismo, hasta que no hay una versión oficial, todo, absolutamente todo, entra en el saco de las especulaciones. Creo que tendremos que esperar esa versión oficial, que quizá a lo mejor tarde más de lo que esperamos. Una pausa, ya regresamos. En 30 segundos, ¿qué podemos esperar, Carlos? Este es el ejemplo de lo que no debe pasar. Esto no puede repetirse en ningún país de las Américas, y para eso la Organización de Estados Americanos, el sistema interamericano, las Naciones Unidas y las democracias de la región frente a las dictaduras, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, tienen un rol muy importante que cumplir. Ya lo creo que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y nosotros nos vamos a mantener muy al pendiente a ver si finalmente tenemos algo oficial que nos pueda poner un poco de luz en todo esto. Nos despedimos. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana.